El orden deducido de las sobreedificaciones está determinado por el incuestionable orden en cómo están expresados los vestigios arqueológicos. Por ejemplo, estamos apreciando este desnivel realizado por la cultura del Hanan-Pacha en la montaña maciza de roca, sobre la cual la cultura del Uran-Pacha sobreedificó este muro, y que culmina, como podemos apreciar, en este pórtico del Uran-Pacha, el cual está sustentado en estas formas ya existentes en la roca maciza de montaña, a manera de anclaje, de procedencia de civilización del primer mundo o Hanan-Pacha. Con especial privilegio ha sido sobreedificada la cultura del Hanan-Pacha por la cultura del segundo mundo o Uran-Pacha, en Pisac, en particular en la zona del Intihuatana. Estas formas en altos y bajos relieves de color más oscuro y de expresión monolítica constituyen unidad con la maciza montaña de roca. Cuidadosas y reverenciantes piezas del Uran-Pacha sobreedifican rigurosamente los contornos del macizo roquedo. Este es el orden incuestionable que la evidencia arqueológica determina en cómo fue primero la cultura del Hanan-Pacha y segundo, la cultura del segundo mundo o Uran-Pacha. La labor prolija del Uran-Pacha supo sobreestructurar las variadas formas del Hanan-Pacha. La lítica armonía integrada entre estas dos culturas diferentes hizo que, antes de esta evaluación, no nos diéramos cuenta de sus diferencias. La veíamos como si fuera una unidad arquitectónica perteneciente a cultura inca. Esta misma reverencia y sobreedificación en torno a la existencia interior del Hanan-Pacha se encuentra en el vestigio arqueológico de Tambo Machai. En efecto, de manera central y principal, el mayor % que es edificación Uran-Pacha está en contorno a esta roca de la cultura del primer mundo, que es sobreedificada con un trabajo muy prolijo por la cultura celular de piezas. Por este otro lado, la misma piedra Hanan-Pacha asoma de manera principal, aunque interrumpida por la sobreedificación de la cultura del segundo mundo, aparece en la coronación. Para precisar el orden histórico de las sobreedificaciones, y en particular la de mostrar cuánta diversidad de presencia de culturas superpuestas pueden existir en un mismo vestigio, mostraremos Kolkambata. Estimamos que un 85% de la edificación es inca del Ukum-Pacha, existiendo vestigio de las culturas que la precedieron, como el aprovechamiento de esta pieza del Uran-Pacha utilizada como dintel en estas hornacinas inca. Una vista al interior del monumento nos descubrirá la presencia de la cultura in situ del Hanan-Pacha. Este pórtico de doble jamba del segundo mundo es sobreedificado por la cultura inca del tercer mundo. Rematado por este dintel de arco escarzano rebajado de época colonial y que culmina en arquitectura contemporánea. La presencia del tercer momento de la cultura inca se aprecia en muchísimos ejemplos, siendo estas algunas muestras que constataremos. Estas piezas poligonales del segundo mundo que hacen esquina de la calle Cabracancha
fueron sobreedificadas por la cultura inca Ucumpacha. Lo mismo ocurre en la calle Hatunrumio, que es sobreedificada por cultura inca posterior. En el mismo Machu Picchu, aunque la pátina de un tiempo significativo ha cubierto el vestigio, se verifica la presencia, en tercer lugar, del Ucumpacha, sobre arquitectura del Segundo Mundo. Existen en varios lugares arqueológicos la concurrencia sobreedificada de los tres tiempos, como en este gran ejemplo de sobreedificación en Tambumachay. Primeramente, debajo de todo está la presencia del Hanampacha, lo que la acreditará como la primera. Sobreedificando adecuadamente a las formas pétreas del Hanampacha está la arquitectura del Urampacha, definiendo en piezas una fuente de agua. En tercer lugar aparece de época del Ucumpacha esta edificación de piedras con junturas de barro. Esta visión compuesta de la sobreedificación nos da el orden histórico verificable. La cultura del Hanampacha fue reverenciada por la cultura celular posterior, y este respeto se expresa en cómo la cultura del Segundo Mundo circunda las diversas formas de la cultura del origen con una reverencia de trabajo muy respetuoso. Estos amorosos abrazos protectores pétreos del Urampacha a la piedra sagrada del Hanampacha se verifican aquí en Pisac. La edificación celular del Urampacha, que es conocida como el Torreón en Machu Picchu, contiene en su interior, con gran respeto, la parte superior de una pieza del Hanampacha. Así como para nosotros en el presente, la cultura del Ucumpacha también consideró como sagrada la presencia del Hanampacha. Así lo demuestra esta edificación protectora de piezas menudas y junturas de barro de época tardía en la huaca o santuario de Tixi-Viracocha, en Urco. Formas secuenciales y diáfanas han sido expresadas con frescura en la superficie de la dura piedra, como si en épocas muy remotas hubiese sido blanda o moldeable. El intemperismo de milenios no ha podido borrar la expresión fresca de la piedra moldeable del primer mundo. La propuesta más coherente que hemos conocido para explicar el cómo de estas huellas, de formas diversas, en una piedra que alguna vez tuvo que ser necesariamente blanda, la encontramos en las investigaciones de Alfredo Gamarra. Él opina que, como consecuencia de haber tenido el calendario más antiguo del planeta, una cronologación de una órbita de 225 años, ello significa una distancia más próxima al Sol, lo que habría determinado un medio ambiente de leyes físicas de menor intensidad. Es decir, en el Hanampacha existió menor fuerza de gravedad, menor presión atmosférica, menor pesantez y por tanto menor densidad. Todo ello contribuyó a que la piedra fuera moldeable. La incógnita de cómo en el pasado se hicieron traslados de gigantescas piedras a lejanas distancias en épocas en las que no existía tracción por mecánica motriz, también se explica con la aceptación de que la existencia humana en una órbita de menor gravedad hubiera posibilitado dichos traslados
con gran facilidad. Las antiguas leyendas del mago Merlín en Inglaterra y la de los ñaupas o primeros hombres en Perú nos hablan de que las gigantes piedras de Stonehenge y Sacsayhuamán fueron transportadas por los aires. La masificación de la piedra no solo ocurrió en el Hanan Pacha, sino también en el Uran Pacha. La evidencia está a la vista. Por ejemplo, aproximando nuestra visión en este muro del Coricancha, podremos percibir lo siguiente: que la masa pétrea de la pieza de abajo ingresa en la pequeña comisura dejada por las piezas que están encima. En muchísimos lugares arqueológicos donde fueron desmontados muros del Segundo Mundo, se puede verificar las huellas dejadas por las piezas que sobreedificaron encima a muros de piedra en esa vez moldeables. Un paralelo virtual en masa moldeable no se acercará a explicar el mecanismo de la forma en la piedra, que no fue cortada ni cincelada, sino obtenida con tecnología de molde y altas temperaturas, en una piedra de menor densidad y por tanto capaz de ser masificable. La tecnología de calor y molde aplicada al tecnopor nos da la misma expresión de forma en la lítica del primer mundo.